You're alive. You rose up from the grave. You're alive. Forever you will reign. Jesus, you are greater. You are Christ, our Savior. All the pain you had to bear for me. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de Valle de Puebla. Es un gusto y un placer, hermanos, estar nuevamente aquí frente a ustedes, hermanos, dirigiendo este servicio. Y espero que se encuentren muy bien con el favor de Dios, que tengan una excelente semana y asimismo sea la próxima que viene. Amén, mis hermanos. Me gustaría primero que nada que me acompañaran a leer la lectura bíblica que va a ser en Deuteronomio 30 y vamos a estar leyendo el versículo 9 al versículo 10. Y le doy 3 segundos, hermanos, para que ahí usted en su casa lo encuentre. Amén, mis hermanos. Y bueno, la palabra del Señor dice así: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, hermanos. Qué bueno es Dios cuando nosotros rendimos todo hacia Él, hermanos, cuando rendimos nuestra vida hacia Él y obedecemos sus estatutos y su palabra. De esa misma manera, hermanos, me gustaría que ahí donde usted se encuentra inclinara su rostro para estar dirigiendo una oración hacia nuestro Dios. Mi Señor y mi Dios, gracias te doy, Padre, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de estar una vez más aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es sobreabundante, Señor. Tu gracia sobreabunda en mi vida. Gracias por mantenerme de pie, por mantener de pie, Señor, a cada uno de mis hermanos, por proveer en sus hogares, por estar al pie, Señor, con ellos, por acompañarlos, Señor, por tu bendita presencia, por tu bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros, Dios. De esta misma manera, enséñanos y ayúdanos a agradecerte, Señor, de lo mejor que podamos, Señor, agradecerte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Gracias, mi Señor y mi Dios, en esta hora yo pongo tu servicio, Señor, en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, alabándote, Señor, para que nuestra alma sea la que te honre, para que nuestra alma sea la que gima a ti, Señor, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, que a pesar, Señor, de todas estas circunstancias, a pesar de toda esta pandemia, Señor, el gozo no se acabe, Señor, porque nosotros, Señor, queremos tener una plenitud de gozo en ti, Señor. Que venga lo que venga, permanezcamos firmes en ti, Dios. Te pido que seas con el portador de tu palabra, que tú hables a través de su vida, Señor. Que esta palabra venga a confrontar nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y venga a saciar nuestra sed, Señor, y nuestra hambre de ti. Gracias te doy, Señor, que tu Espíritu Santo sea alabado en todo tiempo, Señor. Tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Abandonó pueblo soto, grita al Señor como se victoria. Oh, 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 como se victoria. Oh, 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 tú eres el eterno Dios. Brilla hoy tu luz, que todos puedan ver. Nos diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos. Aleluya, Cristo vivo está. Abandonó pueblo solo, grita
nos diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos. Aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Apláudanos, pueblo sordo, grita al Señor. Apláudanos, pueblo sordo, grita al Señor. Como se victoria, oh, 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 como se victoria, oh, 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 oh. Vives tú en mí, ese poder de tu victoria, oh, oh, oh. Vivo yo en ti, ese poder de tu victoria, oh, oh, oh. Vives tú en mí, ese poder de tu victoria, oh, oh, oh. Vivo yo en ti, ese poder de tu victoria. Apláudanos, apláudanos, pueblo sordo, grita al Señor. Apláudanos, pueblo sordo, grita al Señor. Como de victoria, vives tú en mí, ese poder de tu victoria, oh, oh, oh. Vivo yo en ti, ese poder de tu victoria, oh, oh. Hola hermanos, Dios los bendiga. A la iglesia de Betel Valle de Puebla, estamos contentos de esta tarde estar con ustedes el día de hoy y vamos a entrar a la que es el tiempo de la palabra de Dios. Confío que Dios ha traído cosas buenas para nosotros esta tarde y vamos a introducirnos con la palabra de Dios. Así que ahí donde estás, te voy a pedir por favor que tomes tu Biblia y vamos a irnos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y me indicas un amén cuando lo tengas ahí con un like. Es segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a elevar nuestra voz y vamos a hacer una oración por el tiempo que vamos a tener aquí y poner todo en las manos de Dios. Padre, mi Señor, te damos las gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, porque tú eres bueno, mi Señor, y fiel, porque es
tu Espíritu Santo, el que le hemos dado la bienvenida en cada hogar, mi Señor, que se ha dedicado a escuchar este servicio, escuchar tu palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que haga el ambiente propicio, mi Señor, ambiente de tu palabra, un ambiente de hambre por ti. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros en nuestras vidas, y que todo esto, mi Señor, sea para el engrandecimiento de tu reino y el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos toda gloria. Amén y amén. Ahí donde estábamos leyendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y fíjate, Pablo comienza a expresar, más que una serie de acontecimientos, nos empieza a hablar más de su experiencia, el sentir de su llamado, de su servicio en la obra de Dios, en la obra de Cristo, y cómo él se ha sentido o se sintió en esa trayectoria de vida que estuvo él caminando y ejerciendo en la obra de Cristo. Y él hace una partidura y habla en dos partes lo que fue y lo que es el llamado, el trabajo en la obra de Cristo. Y él da por expresar lo difícil que es, la labor tan grande, lo que sufre uno como cristiano ante la obra de Cristo, todo lo que batalló. Pero no solamente da su sentir y se expresa por medio de este pasaje, sino que también le da la gloria a Dios, porque en todo momento él nunca se sintió desamparado, ni nunca sintió que la mano de Dios estuviese lejos de él. Y esto lo sabemos todos, de que Dios está siempre con sus hijos, de que Dios siempre está en medio de todo, y que aun cuando nosotros estemos padeciendo por muchas cosas en este mundo, y más cuando estamos en el servicio de la obra, Él siempre se hace presente con su amor, con su regazo, con su abrazo, con su misericordia, con su gracia, y nos llena. Y Pablo nos empieza a hablar de una forma tan romántica de cómo Cristo, cómo el Espíritu Santo fue en su ministerio, en todo lo que él estuvo padeciendo. Y mira, antes de entrar en el texto, quiero que leamos esto. Dice la palabra de Dios, antes del texto que leímos, en el capítulo 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según misericordia que hemos recibido, no desmayemos, antes bien renunciemos a lo oculto, y dice, y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia, dice, humana delante de Dios. Fíjate, quiero un poco resaltar esto que está hablando Pablo antes de introducirnos con el texto que acabamos de leer. Pablo, como les decía, hace una partidura en dos de lo sobrenatural de su ministerio, lo que es conllevar un trabajo en la obra de Cristo. Y él empieza diciendo que él en el ejercer su ministerio, su llamado, él nunca alteró el evangelio de Cristo, que él todo lo que estuvo hablando del evangelio de Cristo, él todo lo que estuvo predicando en la obra de Cristo, él nunca añadió ni quitó, sino que siempre dio la palabra como debía hacer. Y algo que me llama la atención es que él dice, antes bien, dice, renunciemos, da una demanda para todas las personas que se nos hace no pesado, pero que nos afligimos en el trabajo de la obra, que estamos a punto de renunciar, que estamos a punto ya de decir, ¿sabes qué? Ya quiero renunciar a todo esto, ¿sabes qué? Me siento cansado, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto. Dice Pablo, da la demanda, da la recomendación, dice, antes de hacer todo eso, primero bien renuncia al oculto y a lo vergonzoso. Fíjense por qué Pablo nos dirá antes de que todo eso, renuncia al oculto y a lo vergonzoso. Fíjate, pareciese ser que Pablo
nos diera la gran demanda de que como ejercentes, como colaboradores en la obra de Cristo, como servidores, como predicadores, como músicos, como cualquier área que tú estés en la iglesia, antes de renunciar, antes de tirar la toalla, primero haz un análisis de tu vida, de cómo la estás viviendo. Si hay cosas que están afligiendo tu vida, si hay cosas que están destruyendo tu vida, si hay cosas que no están bien en tu conciencia misma, dice, le llama lo oculto, le llama todo lo que está mal, tu conciencia lo sabes en tus pensamientos. Dice, antes primero renuncia a todo eso. Es mejor renunciar a todo eso a que renunciar a la que estás sirviendo y trabajando en la obra de Cristo. Cualquier otro padecimiento que puedes estar pasando, cualquier otro sufrimiento que tú estés pasando, todo esto, dice Pablo, vale la pena, porque nuestro Señor Jesucristo nunca te deja solo en el caminar en esta vida que como cristianos tenemos. Y una vez Pablo introduciendo y hablándonos de esto, es cuando ya retoma estas experiencias que él conllevó en el capítulo 4, versículo 7. Y lo vamos a leer de nuevo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjate, antes de cómo se introduce Pablo de esta manera. Fíjate, antes que todo, antes de que renuncies, antes de que te sientas cansado, antes de que tú te sientas, ¿cómo te puedo decir? Que estás haciendo mucho. Antes de cualquier cosa, Pablo te dice, detente y haz un análisis de esto. Y de que tanto tú como yo somos simples vasijas de barro. Antes que todo, lo que es de que te des cuenta y te detengas que eres una simple vasija de barro, frágil, débil, que se corrompe, que se rompe. Y aún en medio de esa vasija de barro, ¿sí? Aún en medio de todo, Dios decidió darnos la responsabilidad, el beneficio, la bendición, sobre todo, de que algo tan glorioso, tan hermoso, ese gran tesoro de su evangelio, sea depositado en tu vida. Yo creo que antes de recaer en este tipo de cosas, de dejarlo todo, yo creo que debemos de hacer este tipo de análisis del que Pablo nos está diciendo. Recuerda que eres una vasija de barro y que aún en medio que eres una vasija de barro, se te dio mucho. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios, que la responsabilidad de darnos, la bendición de darnos, de que a pesar de que somos corruptos, a pesar de que somos una vasija de barro, a pesar de que somos polvo, de que somos tierra, Él decidió darnos algo tan preciado, algo tan hermoso. Fíjate nomás de que su Espíritu Santo habita en medio de nosotros, de que nuestra palabra esté con denuedo de la palabra de Dios. Como Pablo y como Pedro y Juan empezaron, que todo el mundo sabían que eran hombres del vulgo, eran hombres sin letra, pero había palabra de nuevo en sus vidas, en sus bocas, porque estaban llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios estaba trayendo efecto en ellos. Eran simples vasijas de barro, pero tenían un gran tesoro en sus vidas y había frutos de ese tesoro en sus labios. Ahora, antes de que tomes cualquier decisión, cuando estés en los momentos más tristes y afligidos de tu vida en este ministerio, en esta vida, en la obra de Cristo, detente un poco y ponte a pensar de que aún siendo tan débil, aún siendo tan frágil, Él decidió ponernos algo tan hermoso y tan preciado en nuestras manos. Y esa es la manera en que Pablo se introduce para hablar sobre el ministerio y el caminar en la obra de Cristo. Y somos vasijas de barro, pero tenemos un gran tesoro en nuestras manos. Fíjate, Pablo hace un contraste con 4 frases de cómo él se siente, pero las contrarresta con 4 beneficios que vinieron a ser de aliento en su vida en la obra de Cristo. Esto es lo que Pablo habla en este capítulo, que yo encuentro y espero sea de bendición en tu vida. Fíjate, el primer sentir que Pablo empieza a expresar lo vemos a partir del versículo 8 y el versículo 9. Pablo se siente como un soldado rodeado de enemigos, pero con libertad de accionar.
Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate, el primer sentir de Pablo, recordemos que Pablo fue un gran soldado. Pablo siempre cuando hablaba con cuestiones olímpicas, con cuestiones de militantes. Entonces Pablo estaba volviendo a hablar algo parecido. Dice, yo me sentía como si estuviese un soldado, dice, con muchos enemigos, con muchas trabas, con muchos obstáculos. Pero dice, pero aún en medio de todo, yo tenía la libertad de accionar. Y es que como cristianos, que como creyentes, como servidores, como los que estamos en la obra de Cristo, te vas a encontrar con muchos obstáculos, te vas a encontrar con muchos enemigos y te encontrarás en el pelotón de batalla y estarás rodeado de enemigos, rodeado de obstáculos. Habrá muchas personas que estén en tu contra y así tendrás que, pero fíjate muy bien, pero no estás amarrado, no estás atado, estás en libertad. Y es como Pablo lo expresa, dice, yo estaba con muchos enemigos, con muchas trabas, tenía muchos obstáculos por donde sea. Donde quiera que iba tenía obstáculos, donde quiera que iba se me presentaba algo, pero eso no me quitaba la libertad de accionar. Porque lo que Dios le había dado a Pablo no se lo puede quitar el hombre, ni el enemigo, ni nadie. Lo que Dios te dio a ti, nadie te lo puede quitar. Así que aún en medio de todo, que tú estés en medio de cualquier enemigo, de cualquier obstáculo, tú tendrás la libertad de poder accionar. En cualquier campo de batalla, ten por seguro que Jesucristo te dará la libertad para que puedas accionar, aun cualquier sea el enemigo que te esté rodeando. Ese es el primer sentir que tiene Pablo en que expresa. El segundo sentir que él tiene, él decía que la desesperación humana, la desesperación normal que a todos nos llega, no hay cristiano, no hay uno que diga, yo no me siento desesperado, a mí no me llega la desesperación porque yo creo que ese es un robot. A todos nos llega la desesperación, a todos nos llega un nivel de que diga, sabes que ya me siento desesperado, ya me estresé, ya esto. Y él decía, la desesperación humana ya me ha llegado. La desesperación y más por la falta de provisiones en su vida. Fíjate, Pablo, el mismo Pablo, el Pablo que tanto leemos, ¿entró en desesperación por provisión? Claro que sí, Pablo era humano, él era un simple humano, igual que tú y que yo, y todos nos sentimos así. De alguna manera llega la falta de recursos, la falta de provisiones, y es normal que nos sentamos desesperados. Pero aún en medio de todo, aún en cualquier llega la desesperación, eso no significa que es un motivo para tirar la toalla. Y ahorita lo vamos a contrarrestar con las otras frases que dice Pablo con esto. Pero lo que te quiero decir, fíjate el concepto humanista que Pablo estaba utilizando, su desesperación humana. Y lo leemos otra vez, dice que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados. Dice, es en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras que utiliza en el 8 y en el 9 Pablo nos da a entender él cómo se sentía. El sentir, hermanos, es normal. Yo no sé quién te puede decir, es que tienes prohibido sentirte desesperado, tienes prohibido sentirte. No, somos humanos y nos sentimos tristes, nos afligimos, lloramos, pero eso no es motivo. Eso no es un motivo para tomar el arado y después dejarlo. No es un motivo para desesperarnos y dejar todo. No es un motivo para rechazar y dar la espalda a la obra de Cristo. Al contrario, que sean momentos en el que tú puedas encontrar maneras en cómo seguir adelante. Y lo tercero que empieza a decir Pablo de cómo se siente, Pablo se presenta como un apóstol perseguido, pero no desamparado. Fíjate muy bien, Pablo se encuentra perseguido, dice, soy un apóstol perseguido, pero no estoy desamparado. Él se siente que lo están siguiendo, que lo están persiguiendo, que lo buscan para matarlo, pero dice, pero no estoy solo. El león de la tribu de Judá va conmigo. El cordero inmolado, el que murió por mí, está conmigo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la promesa es el que está conmigo, el que está morando en este momento. Y por eso en nuestra vida, aunque nos encontremos en situaciones como esta, que te sientes perseguido,
yo no sé tú, pero yo a veces me he sentido perseguido. Y no, fíjate, no perseguido muchas veces por personas. No perseguido que están buscando para matarte. A lo mejor me detengo y te lo digo, a lo mejor me estás viendo y eres una persona que realmente te están buscando para matarte. Pero recuerda, no estás solo. Y si eres una persona que por primera vez estás escuchando esto, déjame decirte que es la oportunidad en que puedes encontrarte con los brazos de Cristo, de donde te sientes perseguido. Él jamás te dejará solo. Mira, y yo, volviendo a lo que te decía, yo me he sentido perseguido, y no simplemente por personas. Me he sentido perseguido por las pruebas, me he sentido perseguido por las tentaciones, me he sentido perseguido por las aflicciones, me he sentido perseguido por mi carácter, por mi temperamento. Todo eso me he sentido perseguido, que yo quiero que ya me deje. Pero siempre hay alguien que me está recordando, hey, yo aquí estoy. Y si alguien debe crecer en ti, soy yo. Si algo tienes que hacer y doblar, es porque estoy yo en ti. Y cualquier situación que tú te encuentres, que te sientas perseguido, ten en cuenta esto, que Jesucristo no te está dejando solo. Que Jesucristo está contigo. Que Jesucristo habita en tu casa, que Jesucristo habita en tu matrimonio, que Jesucristo habita en tu familia, en tus cosas, en tu trabajo, en todo lo que te rodea. Que siempre que te sientas perseguido por todo, si te sientes perseguido de que estás dejando la pornografía, que estás dejando el alcohol, que estás dejando las drogas, y sientes que eso te persigue, recuerda que el que está a un lado de ti es el que ha roto todas las cadenas que un día te tenían atado. Lo cuarto es que que Pablo empieza a decir, no solo llegó la desesperación en él, no solo se sintió perseguido, sino que él decía que sentía que estaba llevando los frutos de la muerte cotidiana. La muerte cotidiana entre todo. Dice Pablo, yo estoy sintiendo que llevo la muerte, pero fíjate muy bien también, pero también estoy llevando la vida que Jesucristo produce en mí. Fíjate, Pablo empieza a contrarrestar todo esto. Dice, llevando la muerte, pero no la destrucción del alma. Lo seguimos viendo en el versículo 10. Dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate, Pablo nos empieza a hablar con este texto de que en nuestra vida vamos a morir. Nuestro cuerpo es corruptible. Nuestro cuerpo va a morir, va a volver al polvo. Pero aún en que nosotros vamos al polvo, aún en que nosotros muramos, sabemos que un día le veremos cara a cara. Sabemos que lo que Jesús ha producido en nuestras vidas es vida. Y aún cuando nuestro cuerpo muera, sabemos que Él nos ha dado la vida eterna. Fíjate, esos 4 sentires que Pablo lo llegaron a rodear en su ministerio, empieza a parecerse que está hablando una carta donde se está lamentando, pero no es así, porque inmediatamente él lo contrarresta con lo siguiente. A pesar de que Pablo se estaba sintiendo como un soldado que estaba rodeado de enemigos, mas con la libertad de accionar, a pesar que la desesperación humana llegó a su vida, a pesar de que fue perseguido, pero él decía que no era desamparado, a pesar que la muerte le seguía, pero no la destrucción del alma, él contrarrestaba con lo siguiente. Vemos a partir del versículo 11 que él nos empieza a decir, Pablo, que la fe lo guardó de desmayar. Versículo 13 dice, pero teniendo en el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Fíjate muy bien cómo lo marca. Dice, está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablemos. O sea, Pablo nos empieza a decir, la fe lo guardó de desmayar. Porque creí y lo hablé. O sea, hubo un trabajo dentro de él, el cual se expresó con sus frutos de labios. Y es algo, una de gran demanda de que Pablo nos hace en esta vida. O sea, tienes corazón, tienes sentires, tienes boca, utilízalo. Y utilízalo de una manera productiva, de una manera fructífera, que es con la fe. Cree en Jesús con todo tu corazón y confiésalo.
Y una vez que tienes esto, tienes un fruto en tus labios, tienes la palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo dentro. Y si todas las cosas, si lo contrarrestamos con el primer punto, que era que Pablo se sentía un soldado rodeado, sí, pero tú en ese momento tú crees. Si Pablo se sentía desesperación, pero él cree y hablaba. Así que no te quedes callado, no te quedes callado y te enojes y repatalees y avientes y hagas esto y lo quieras tirar todo. No, pon tu fe en acción y habla. Abre tu boca, háblale al Dios vivo, háblale al Espíritu Santo. Él tiene oídos para atenderte. La fe, dice, lo guardó de desmayar. Lo segundo dice, la esperanza. Dice Pablo que la esperanza de la resurrección lo guardó de hundirse. Pablo siempre tuvo su esperanza. Recordemos que dice la palabra de Dios que si Jesús no hubiese resucitado, en vano hubiera sido todo. Pero dice, pero Él resucitó. Y no solo resucitó, sino nos dice, esto fue primicias de los que duermen. Y Pablo lo mantuvo esa esperanza. Fíjense, a Pablo no solamente lo mantuvo su fe, sino también la esperanza de que un día miraría a su Señor. Lo otro dice, el beneficio de su cosecha. En el versículo 15, fíjate muy bien cómo dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Fíjate muy bien cómo Pablo le dice a la iglesia de Corintios, todas esas cosas, dice, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. O sea, fíjate, Pablo sostenía, ya que se sentía desesperado, ya que se sentía triste y todo eso, Pablo decía, ¿sabes qué? No me puedo caer. ¿Por qué? Porque hay alguien que viene atrás de mí. Porque hay alguien que está mirando mis acciones. Dios mira tus acciones, pero también estaba dándole hincapié a que había una iglesia que estaba mirando cómo actuaba Pablo. Y Pablo no le podía dar la espalda a nadie. Pablo no le podía dar la espalda a Dios. Porque había un pueblo, había un fruto que él estaba dejando, había una cosecha de almas que él ya había trabajado. Y él dice, ¿sabes qué? Si yo caigo, si yo dejo todo, ¿qué va a pasar con estas almas? Podemos pensar, bueno, si yo tiro la toalla, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis vecinos? Los que saben que soy cristiano, que trabajo, que soy músico, que predico, que hago esto, que hago lo otro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Dónde quedó aquel cristiano? ¿Dónde aquel que predicaba? Bueno, Pablo le daba un hincapié, una importancia a eso. Y él decía, no, dice, hay un fruto, hay una cosecha, dice, de todo este trabajo. Dice, y eso también es algo que yo puedo llamar contrarrestar a todo lo que yo estoy sintiendo en esta aflicción. Y por último, Pablo dice que también contrarresta esas aflicciones con el proceso de renovación espiritual. Fíjate, Pablo cómo lo dice. En el versículo 16 dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque hasta nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Pablo dice, si algo no me va a detener, es porque hay un espíritu que se renueva día con día. Y esto es algo que nosotros debemos tener y poner muy en serio. De que sí, nos estamos haciendo viejos. Ya tengo 28 años. A lo mejor el de 40 me va a decir, uy, estás jovenazo. Y a lo mejor yo le podré decir al de 10 años, 12 años, uy, estás en la mera edad. Y el de 80 años, ¿qué nos va a decir a todos? Nos vamos a hacer viejos. Este cuerpo se está haciendo corruptible cada vez más y más y más. Pero nosotros como cristianos, nosotros como en los caminos de nuestro Señor, sabemos que aunque este cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu se va vivificando. Aunque este cuerpo se va desgastando, se va corruptiendo, pero hay algo que está vivificando en nosotros, en nuestra alma, en nuestro espíritu. De que si
nos volteamos a ver el espejo y decimos, estoy muriendo. Pero si vemos el espejo espiritual, que digamos, se está cada vez más vivificando. El espejo físico decimos, y estoy envejeciendo. Pero que el espejo espiritual nos va diciendo, ¿sabes qué? Estás viviendo cada día más y más y más hasta llegar a la eternidad. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, mi hermano, mi hermana. Los espejos de la vida y los espejos espirituales. Enfócate en los espejos espirituales. No te enfoques en el espejo físico. El espejo físico siempre te va a decir que estás envejeciendo, que estás engordando, que estás muriendo. Pero el espejo espiritual es el que nos engaña. Es el que te va a decir si también estás muriendo o estás vivificando. Y esta es la palabra que yo te he traído el día de hoy. Y déjame hacer una oración por ti en esta noche. Padre, mi Señor, te doy gracias por todo lo bueno que tú haces. Y yo te pido, mi Señor, que sea tu palabra la que vivifique, la que no regrese vacía, mi Señor. Como dices, que en cada uno de mis hermanos, mi Señor, retome esta palabra, que haya sido bendición a sus vidas. Que tu Espíritu Santo reine en sus corazones, reine en sus casas. Y que todo esto, mi Señor, pronto dé fruto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te amamos por siempre. Amén. Así que retoma esta palabra y yo te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y nos estamos viendo próximamente. Dios te bendiga.